Hola, buenas noches a todos. Vamos a dar un tiempo para que se conecten sus compañeros, aunque ya no faltan muchos, ¿vale? Porque de hecho creo que yo me tardé un poquito, entonces le vamos a dar solo un par de minutos más y comenzamos nuestra sesión del día de hoy, ¿ok? Recording in progress. Muy bien, me parece que prácticamente ya está la mayoría de sus compañeros en el grupo, ¿ok? Una disculpa, terminé un poquito tarde mi sesión anterior, pero bueno, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a tratar de que sea una sesión breve, ya es viernes, ya para que se vayan a descansar, ¿vale? Nada más quiero mostrarles algo para que complementen todo lo que hemos visto ya hasta este punto de las interfaces gráficas. Un paso importante o un elemento importante que nos hace falta ver dentro de la interfaz gráfica es el cómo podemos nosotros mandar o mostrar algunos mensajes o cuadros de mensaje, es decir, abrir una ventana emergente y que esa nos despliegue precisamente algún elemento, ¿no? De hecho, inclusive el día de ayer, cuando les dejé un pequeño ejercicio, su compañero Oscar por ahí utilizó precisamente un cuadro de texto, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver precisamente esos elementos, cómo podemos mandar llamar nosotros a los cuadros de texto, pero ya de ventanas emergentes, es decir, un mensaje. A esas ventanas se le conoce normalmente como message box, de caja de mensaje, ¿ok? Entonces, vamos a ver en este caso cómo las podemos nosotros construir, cómo podemos mandar llamar esta información. Entonces, primero vamos a importar, recuerden nosotros, nuestra librería en este caso, ¿vale? Entonces, from teca inter, nosotros lo vamos a colocar como import y asterisco, ¿no? Que por ahí también me habían preguntado de lo del asterisco, les comentaba que es para que cargue todo por default. Otra de las opciones por las cuales se puede usar así es para no necesitar un identificador. Si recuerdan, por ejemplo, nosotros cuando colocábamos import numpy as np, entonces, para no colocar estos identificadores, simplemente colocamos la parte del el asterisco y lo coloca directo en los elementos ya por defecto que tiene todos los módulos que podemos utilizar de Python, ¿vale? Entonces, para eso también nosotros colocamos o no colocamos la parte del elemento, ¿vale? De hecho, aquí está el código de ayer de su compañero Oscar que nos había dado, ¿vale? De el cuadro de mensaje, que es precisamente lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy, ¿vale? Entonces, vamos a checar esta parte. Lo que nosotros tenemos que instalar o mandar llamar, además de nuestra librería de TK-Inter, precisamente es importar todos nuestros cuadros de mensajes, que es en este caso, ¿vale? La librería de Messagebox. Ahí está, ¿vale? Una vez que nosotros tenemos ese elemento, algo que es importante mencionar es que tenemos diferentes tipos de cuadros de mensaje o de cajas de mensaje. Nosotros podemos o tenemos un mensaje de error, un mensaje de advertencia también, lo que nosotros podemos enviar o podemos mandar un cuadro de pregunta. ¿Vale? Básicamente estos tres son los elementos
que nosotros podemos establecer dentro de nuestra ventana para mostrar cuadros de texto emergentes, cuadros de error, de advertencia o cuadros de pregunta. Entonces, vamos a ver cada uno de esos tres elementos que nosotros podemos ocupar. Para esto, lógico, necesitamos nosotros crear o generar nuestra ventana para posteriormente mandar llamar los cuadros de mensaje. Entonces, voy a crear una ventana, a esta le vamos a llamar B2, si quieren. Recuerden que el nombre ustedes lo deciden. Normalmente, si ustedes buscan información en la red, pueden encontrar que este va a aparecer como root, como window generalmente, es decir, van a aparecer ahí como root o como window. Normalmente así aparece la información cuando ustedes están investigando respecto a estos temas. Entonces aquí yo lo voy a colocar con una variable v2. Ustedes pueden colocar la variable que quieran. Entonces aquí creamos nuestra ventana. Después, ¿qué sigue de crear la ventana? Esto ustedes ya lo saben dentro de nuestro encabezado. ¿Qué debo de colocar? ¿Título de la ventana? Perfecto, nuestro título. Aquí vamos a colocarle cuadros de mensaje. Y aunque es opcional, ¿qué otro elemento tenemos nosotros dentro de nuestra ventana? En el encabezado. ¿El tamaño? Así es, el tamaño o las dimensiones, que sería nuestro elemento de geometry. Y recuerden que es en píxeles. Vamos a colocarlo de 400 por 400. En realidad no vamos a colocar mucha información en el cuadro de texto. Simplemente queremos un botón que al presionarlo nos envíe hacia nuestro cuadro de mensaje. ¿Vale? Entonces ya tenemos ahí nosotros la parte del encabezado. Entonces vamos a generar nuestro botón. Y al botón, recuerden, con el método de botón, generamos nosotros este elemento, lo cargamos a nuestra ventana, en este caso le coloqué como variable ventana 2, como texto le voy a colocar aquí, habilitar mensaje, ¿ok? Y después de esto, recuerden que podemos dar configuración al botón. No lo voy a hacer en este caso, simplemente voy a mandar llamar mi función. Y en este caso lo vamos a guardar como la función mensaje. ¿Ok? Y vamos a establecer la posición de nuestro botón. Nuestro botón en este caso, recuerden que es con punto grid, ¿vale? Y lo colocamos, aquí vamos a colocarlo en column. Como es el único elemento, lo colocamos siempre posición 0,0, pero ya vimos que podemos dar un espaciado. Path en X lo vamos a dejar 20, un path Y igual voy a dejar 20 píxeles. Entonces, ya que tenemos ese elemento, nosotros podemos crear nuestra ventana, ¿no? Ventana 2 punto main loop. Ahora, si yo ejecuto esto, chicos, ¿vale? No he generado yo todavía la parte de mi función, la función de mensaje. Entonces, si yo lo ejecuto, nos va a mandar el automático un error. Nos va a decir que mensaje no está definido. ¿Por qué? Porque es uno de los atributos. Entonces, recuerden, siempre que tenemos un botón, vamos a tener que colocar nosotros nuestro elemento o nuestra función. Entonces, aquí vamos a definir la función, la cual la nombramos como mensaje. Y una vez que nosotros tenemos este elemento, aquí es donde vamos a llamar a nuestro cuadro de mensaje. Me faltó una S. Ahí está. ¿Vale? La forma en cómo lo llamamos nosotros es con messagebooks.showinfo, en donde en este caso nosotros vamos a mandar la información del mensaje que nosotros queramos. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, lo único que tenemos que colocar es un título al mensaje porque es una nueva ventana que se va a abrir. Por ejemplo, vamos a colocarle nada más así como tal mensaje, ¿vale? Y después de esto, lo que nosotros colocamos es el contenido del mensaje, que es lo que queremos que aparezca en la pantalla, en la información. Entonces, en este caso, como información, vamos a ponerle el nombre de nuestra materia, ¿no? Por ejemplo, programación
básica. Entonces, si nosotros ejecutamos, ahora sí, esta ventana, recuerden que siempre nos va a abrir dos o todas las que se hayan quedado pendientes, ¿no? Entonces, si yo doy clic en la parte de habilitar mi ventana, me abre precisamente este cuadro de texto que me está generando aquí, que nosotros le pusimos como título a la ventana mensaje y como información el nombre de nuestra materia, programación básica, ¿vale? Déjenme cerrar esta, que también la abrió, ¿ok? ¿Queda claro? Nosotros tenemos aquí esta información entonces y esta forma o este elemento que acabamos nosotros de crear, quiero que chequen cómo tenemos nosotros aquí un icono, ¿vale? Es un icono con un signo de admiración. En este caso, esta parte de este mensaje se conoce como un cuadro de mensaje de información. Esto quiere decir que nosotros tenemos diferentes tipos de cuadros de texto para enviar información, ¿vale? Intenten hacer primero esta parte, revísenlo, si alguien le marca algún error, me avisa y lo revisamos para ahorita continuar con los otros tipos de mensaje que también podemos utilizar dentro de nuestro elemento, ¿vale? O dentro de nuestra ventana. Recording stopped. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Me avisan cuando lo tengan, por favor, para continuar. ¿Alguien le marca algún error? Vamos bien. Ale Gamboa, Ale Varela, Brian, Braulio. Todo bien, maestro, gracias. Ok, Vero. Todo bien, Lucero, profe. ¿algún problema? Ok, muy bien. Todo bien, profe. Ok, muy bien. Karime, ¿cómo vas tú? Bien, profe. Ok, perfecto. Oscar, ¿algún problema? ¿Todo bien? No, profe, sí me salió. Gracias. Perfecto. Emanuel, ¿todo bien? Jorge. Todo bien, todo bien. Ok. Muy bien. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos, aquí lo voy a comentar, déjenme activar la parte de Recording in progress. la grabación, ¿vale? Entonces, voy a colocar aquí un comentario. Este tipo de mensaje es un mensaje de información.
¿ok? Donde nosotros nada más mandamos cualquier dato, cualquier mensaje que nosotros queremos o deseamos enviar. Tenemos otro tipo de mensaje, ¿vale? Otro tipo de mensaje, en este caso, lo voy a colocar aquí, es un mensaje de advertencia. Entonces, en lugar de colocar una parte de show info, lo que nosotros tendríamos que colocar sería show warning, ¿ok? Entonces, aquí vamos a colocarle, por ejemplo, de título, advertencia, y aquí vamos a enviar un mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje? Vamos a ponerlo. Si no estudias, vas a reprobar la materia de programación, ¿ok? Entonces, ahí está mi mensaje, ahí está la advertencia. Entonces, si nosotros ejecutamos, habilitamos nuestro mensaje, ¿vale? Aquí, ¿por qué me aparece este mismo mensaje? ¿Por qué? Porque no lo comentamos ni nada, pero posterior se ejecuta la parte de la advertencia. Y lo que quiero que noten muy particularmente es que el tipo de icono que nos sale a nosotros es diferente. ¿Por qué? Por el tipo de mensaje que estamos enviando, ¿vale? Voy a ejecutarlo otra vez, la parte de habilitar el mensaje. Vean cómo cambia el icono. Primero nos manda un icono con una I que es de información. Si yo cierro este mensaje, ¿vale? Para que me abra el siguiente, ahora el icono cambia y es un icono de advertencia. Entonces, cada uno de estos elementos va a ir cambiando dependiendo del tipo de mensaje que nosotros queramos mostrar. Entonces, aquí comento esta parte y este es un mensaje de advertencia, ¿ok? Entonces, si nada más queremos que nos aparezca uno, lógico, pues lo comentamos, ¿no? Y nada más dejamos habilitado el mensaje que queremos mostrar, el de información o el de advertencia, o inclusive tenemos la opción de el mensaje de error. Pero para este sería con el mismo método de cuadro de mensaje y aquí colocaríamos mostrar error o show error. Entonces vamos a colocar aquí como título de la ventana, vamos a colocar error y lo que vamos a colocar posteriormente es qué mensaje queremos enviar. Entonces vamos a ponerle reprobaste programación, ¿vale? Si no estudian es lo que les puede pasar, entonces mejor échenle ganas, ¿vale? ¿Ok? Entonces, no voy a comentar los mensajes anteriores porque quiero que noten la parte del icono. Eso es algo muy particular que siempre aparece en esta parte. ¿Vale? Ahí tenemos el primer mensaje, programación básica, es de información, advertencia, si no estudias vas a reprobar la materia y error, ¿vale? Y chequen ahora el icono, reprobaste programación, ¿ok? ¿Vale? Entonces, ahí tenemos nuestros 3 tipos de mensaje que nosotros podemos utilizar en cuestión de mandar llamar cada una de las opciones que nosotros queremos. Lógico, cuando ustedes estén programando, es posible que tal vez van a mandar un mensaje de información, por lo tanto, no necesito el warning, ni mucho menos el de error. A lo mejor yo lo que quería mandar es una advertencia. Simplemente entonces habilito la parte de mi enviar advertencia o incluso a mí el que me interesaba era enviar un mensaje de error. Entonces mandamos únicamente el mensaje de error dependiendo de lo que ustedes quieran colocar. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas? ¿Cómo podemos hacer que ese recuadro salga después de haber cometido una acción? Ok. En la, sí, ¿cómo se llama? En la interfaz. Ajá, en tu interfaz gráfica, de hecho, digo, aquí lo habilitamos nosotros con la parte de dar clic, ¿no? A nuestro botón. Pero recuerden que los elementos tienen, en este caso, algo que se conoce como el command. El command siempre es la función que nosotros podemos
anexar a nuestro elemento. Entonces, si ocurre alguna cuestión, en este caso, dentro del elemento, ustedes pueden utilizar la parte de el command y enviar el mensaje. La otra es, por ejemplo, recuerdan qué fue lo último que les dejé de tarea, si no me equivoco, fue la parte de la calculadora. ¿Están de acuerdo? Creo que este fue el último que enviamos, donde tienen los dos valores y acá debe de aparecer, ¿no? La información y sus 4 botones de suma, resta, multiplicación y división, ¿no? La distribución de la calculadora ustedes la pueden colocar como sea. Lo que quiero es que aquí coloquen valor 1, valor 2. Piensa en la parte de el problema que tenemos en la división. Nosotros no podemos dividir entre 0, ¿estás de acuerdo? Entonces, dentro de tu programación, tú vas a colocar ahí la parte de la función de tu botón de división. A lo mejor nombras la parte de tu elemento como div, ¿vale? Tu función, dejamos nuestro espaciado o nuestra indentación y aquí empiezas a colocar, ¿no? Colocarías, asignarías los valores, ¿no? Con la parte de el get. B1 es igual a el valor, si es que así lo llamaste, .get o dependiendo de cómo lo llames. Claro está que aquí cuiden la parte del tipo de dato o tipo de variable, también es algo que tienen que investigar. Ahora, el punto importante es ahora que tú tienes que preguntar si el valor 2 es igual a 0. Si esto ocurre, entonces, ¿qué es lo que pasa? No se puede hacer la división. Entonces, ¿qué hago? Le envío su mensaje, ¿vale? Para eso nos sirven los mensajes de texto, que me imagino que es lo que preguntabas precisamente. ¿En qué momentos podemos utilizarlo? En cualquier momento. Tú simplemente colocas en qué instante, digamos, quieres que se le envíe ese mensaje de error. Si es porque hubo algún problema al momento de ejecutarlo o, en este caso, simplemente quieres mandar una información, ¿ok? Entonces, esos elementos son los que debes de considerar dependiendo de la programación, pero todo está en cuestión de dependiendo de lo que se ejecuta, es decir, la función que tú quieres realizar. No necesariamente cuando presiones un botón, mándame el mensaje, ¿no? Va a ser dependiendo de lo que tú estés programando en ese momento, pero en cualquier interfaz gráfica puedes incluir los mensajes. ¿Vale? Piensa a lo mejor en uno donde vas a transformar, no sé, hacer procesamiento digital sobre alguna imagen. Entonces, si haces procesamiento digital sobre alguna imagen, entonces ahí a lo mejor tú lo que necesitarías revisar o hacer es precisamente esa cuestión de mandar un mensaje de tiene error tu imagen, cargaste mal tu archivo, ¿vale? Todos esos elementos, en lugar de que nos mande un mensaje de error en la consola, se lo muestro mejor al usuario para decirle dónde tuvo algún problema. ¿Ok? ¿Sí queda claro, Pedro? Sí, profe, gracias. No, ¿de qué? Al contrario. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ok, muy bien. ¿Vale? Entonces, no son los únicos tipos de mensaje que nosotros podemos colocar. Si recordarán, por ejemplo, su compañero Oscar el día de ayer nos mandó un mensaje de pregunta, ¿ok? Entonces, para que nosotros coloquemos uno de esos cuadros de texto, incluso si quieren vamos a empezar con el que él nos había enviado, ¿vale? Aquí está, ¿vale? Es el mensaje de pregunta. Lo vamos a copiar acá, lo voy a pegar y aquí en este caso se le conoce como un cuadro de mensaje de pregunta. Y tenemos varias opciones. En este caso, en la parte de la pregunta, nosotros podemos indicarle las opciones que queremos que aparezcan dentro de nuestra pregunta. En este caso, ¿vale? Si yo ejecuto aquí esta opción, habilito el mensaje, me aparece la opción de la pregunta. Si se dan cuenta, tenemos el icono y nos va a dar la opción de sí o la opción de no.
claro, no tiene programado nada, entonces no está realizando nada. A diferencia de el que nos mostraba su compañero, que al darle en sí, cerraba la función, ¿vale? Entonces, ahí nosotros complementamos con todo lo que ya conocemos, con todo lo que hemos visto, las estructuras de control, los ciclos if, los ciclos else, ¿vale? Ciclo while, ciclo for, para darle una función al valor que nosotros queremos que tenga, ¿vale? Por ejemplo, a lo mejor piensen en la opción de que van a cargar un archivo o que van a abrir un archivo. Entonces, colocaríamos ahí, deseas abrir este archivo, ¿vale? Si yo ejecuto, entonces, cuando habilitamos el mensaje, nos pregunta, ¿deseas abrirlo? Sí o no. Bueno, si el usuario selecciona el botón de sí, que ya están estos cargados por defecto, ya no los hacemos nosotros, sino ya dentro de la librería de TK-Inter ya aparecen. Entonces, simplemente tenemos que jugar con ese valor, programarlo. Si la respuesta es igual a yes, entonces ejecuta esto. Si la respuesta es igual a no, ejecuta esto otro, ¿vale? Por eso es importante que nosotros, antes de ver todo esto, comprendamos el cómo estamos trabajando, el cómo se ejecutan las estructuras de control y todos esos elementos que en sí nos permiten complementar toda nuestra programación y todos los elementos que hemos estado viendo en este punto, en la parte de la generación de interfaces gráficas, ¿ok? ¿Vale? No es la única opción que nosotros tenemos en cuestión de pregunta. De forma general, todas las preguntas siempre nos va a aparecer una mala opción de sí y de no. Pero también existe otra forma en la cual nosotros podemos colocar exactamente una pregunta y tener nada más la opción de sí y no. Y en este caso sería el método de ask, yes, no, ¿vale? Entonces, yo voy a comentar el mensaje anterior, voy a ejecutarlo y cuando habilito, tengo exactamente la misma opción en este caso, ¿ok? El mensaje de sí y no o preguntar por sí y no es exactamente lo mismo que la parte del ask question, ¿vale? Ahora, nosotros, además de tener un sí y no, ¿recuerdan, por ejemplo, algunas otras opciones que les aparezcan en algunos mensajes cuando están ejecutando algo o que les pregunte algunas opciones? ¿Qué opciones suele dar? Aparte de las opciones de sí y no, ¿qué otras opciones generalmente nos mandan los cuadros de texto? Ir. Continuar, atrás y salir. Bueno, en ocasiones sí mandan eso los programas, pero esto es un poquito más ya programado por el usuario, ya colocan esos botones, no tanto que sean por defecto. Aquí lo que estoy preguntando o lo que estamos tratando de ver son opciones de respuestas rápidas, ¿vale? A lo mejor me Ejecutar. faltó decir eso. Ejecutar, no, también ese de ejecutar normalmente sería un botón que se programa, como todos los demás botones que nosotros hemos visto. Omitir, va relacionado con la parte de omitir, ¿vale? Pero más que omitir, por ejemplo, no sé si han visto que nos aparece un mensaje en la cual nosotros debemos de seleccionar entre OK y cancelar, ¿vale? Esos mensajes también están programados aquí ya en esta librería. Entonces, la forma de colocar nosotros este tipo de mensajes es precisamente con la opción de preguntar, OK, cancel, ¿vale? Entonces, nosotros podemos, en lugar de colocar un sí y un no, nada más la opción de OK o cancelar. Entonces, aquí podemos colocar la opción continuar, ejecución, por ejemplo, que esto muchas veces les aparece, bueno, nada más lo voy a poner aquí como continuar, porque es el título que aparece en la ventana,
Y acá vamos a colocar la pregunta. ¿Desea continuar, no sé, la instalación? Cuando instalan algún programa, a veces les suele ocurrir que les aparece este tipo de mensajes. Entonces, a lo mejor imaginen que ustedes le dieron a esta ventana y entonces les aparece el OK y cancelar. O muchas veces les aparece, en este caso, la opción, digamos, de terminar la ejecución, cerrar la ventana también. Suele ocurrir que los den con la opción de OK y con el cuadro de cancelar. Esos son otros ejemplos que nosotros podemos tener. E incluso uno muy parecido a este de OK y cancelar, lo voy a copiar para que sea más rápido, es el tipo de mensaje, ¿vale? El cual nosotros lo que tenemos en realidad es preguntar por un yes, no y cancel, ¿vale? Que estos elementos es cuando tenemos tres opciones, ¿vale? Entonces, cuando tenemos una pregunta de tres opciones, nosotros podemos tener sí, no y simplemente cancelar, ¿ok? Esa es otra de las opciones que nosotros tenemos para que nos aparezcan tres botones, ¿ok? Y ya que estamos en esta parte de que nosotros tenemos esa opción, también tenemos otra, digamos, muy semejante a lo que mencionaban de la opción de ejecutar, pero muchas veces en realidad no nos aparece como ejecutar, sino que nos aparece con la opción de try, ¿vale? Entonces, la otra opción de mensaje que nosotros tenemos es try y cancel, ¿no? Esta normalmente ocurre cuando se traba la ventana, desea esperar o desea salir, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo así como continuar y vamos a colocarle, desea esperar a que responda la pantalla. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros mandamos ese mensaje, y me equivoqué en algo, déjenme ver, como lo tengo escrito, asks, ok, ¿vale? Es que es ask retry, es decir, la parte de reintentar o cancelar, déjenme cerrar esta ventana y la vuelvo a ejecutar para que no nos marque ningún error. ¿Ok? Ya les volvió a quedar mal, me volvió a marcar error. Ok, ya vi, dejé una T de más. ¿Vale? Ahí está, ask, retry y cancel. Entonces déjenme cerrar la ventana otra vez. Aquí está, lo ejecuto. Ahora sí, ¿ok? Desea esperar a que responda o desea intentar otra vez, ¿vale? Normalmente ese tipo de mensajes nos manda, ¿no? Entonces, normalmente es retry, que es reintentar, o la parte de cancelar, ¿no? Entonces, esas son básicamente los tipos de mensaje que nosotros tenemos. Recuerden, de manera general, nosotros tenemos entonces tres tipos de mensaje, ¿vale? Uno, que sería la parte de una pregunta, la parte de algún error y la parte también de un warning o de alguna advertencia, que dependiendo también de, en este caso, la literatura que consulten, es decir, los libros, puede ser que algunos les manejen que solo tienen mensajes de pregunta y otros manejen como error y warning como uno solo, que nada más le llaman de advertencias, ¿vale? Y también hay quienes mencionan que tienen mensajes de información que en este engloban la parte del error, la parte del warning y la parte del cuadro de info, ¿vale? Y el otro es la parte de preguntas. Entonces, básicamente, dependiendo de lo que ustedes consulten, pueden que les digan que existen dos tipos de mensajes o tres tipos de cuadro de mensaje en función a lo que ustedes investiguen en ocasiones en Internet. Les puede aparecer esos tres elementos, pero si se dan cuenta, básicamente en preguntas tenemos dos que prácticamente es el mismo, el de ask question y ask yes, no, ¿vale? Para dar la opción de sí y no.
Y tenemos también la opción de OK, cancel, la opción de sí, no y cancelar, y la opción de reintentar, cancelar. Lógico, como todos estos elementos están programados en este caso, en inglés, los módulos, entonces lo que ustedes tienen que considerar es esa cuestión de las palabras, ¿no? Las palabras que ustedes les marquen normalmente pues van a estar en inglés. Ustedes pueden desarrollar sus propias ventanas de mensaje, ¿vale? Ustedes ya vieron cómo crear por ahí botones, ¿no? Entonces, pudieran hacerlo, si quisieran, ya en una cuestión de pasarlos hacia español, ¿no? En este caso, si quisieran no tener sus pantallas en inglés, pero eso ya va a depender de la programación de cada quien. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Yo, profe. Ujú. ¿Cómo se le hace ahí, por ejemplo, con el de retry cancel para que cuando le presiones reintentar se ejecute solo el botón de nuevo? Ok. En este caso, lo que tú tendrías que hacer es generar, por ejemplo, la programación con un ciclo while. ¿Para qué? Para que se vuelva a ciclar, ¿vale? Lo que tendrás que hacer es utilizar estructuras de control. Voy a bajar acá hacia el código que ayer nos envió, por ejemplo, su compañero, ¿vale? En donde tiene una estructura de control de decisión, que es el if. Si la respuesta a mi pregunta es un sí, entonces yo ejecuto esto. Salgo y en este caso elimino la parte de mi ventana que he generado. Por ejemplo, en tu caso que quieres la parte del read write, entonces aquí colocarías sí. En este caso, lógico, primero tenemos que guardar el cuadro de mensaje en una variable. ¿Para qué? Para que el valor que está respondiendo el usuario quede guardado y podamos utilizar ese valor. A lo mejor aquí sería tu botón reintentar, por ejemplo. Entonces colocarías ahí un ciclo while y si te dice la parte de reintentar, entonces vuelves a llamar tu función para volver a ejecutar la operación, ¿vale? No sé si me di a entender. Sí, profe, gracias. No, de que al contrario, Brian. Por eso es lo que comentaban en su teorema de Bohm y Jacopini, que toda estructura de control, o bueno, mejor dicho, todo lenguaje de programación o todo software computacional, básicamente puede ser resuelto con tres estructuras de control. Una que es secuencial, recuerden que esto lo vimos, ¿vale? Otra que es de toma de decisión, ¿vale? Y la otra es la parte de la iteración, en donde todos los ciclos que nosotros vimos, la secuencial simplemente es bloque a bloque, línea a línea, lo que nosotros hicimos aquí. Las de decisión, básicamente, recuerden que es la parte de nuestro ciclo if, nuestro ciclo else. Depende del lenguaje de programación, porque recuerden que también puede estar la parte del switch case, pero en Python no existe, ¿vale? Y los de iteración, que recuerden que puede ser el ciclo for o el ciclo while, ¿vale? Para volver a ejecutar o volver a repetir las instrucciones. Mientras ustedes dominen estos elementos, que precisamente por ello comenzamos con eso en programación básica, ¿vale? Con estas tres estructuras, ustedes pueden llegar a programar en cualquier lenguaje de programación. Lógico, todo lenguaje tiene su propia sintaxis y su semántica, ¿vale? A ver, pregunta de repaso, pregunta para quienes tuvieron 10 en sus primeros exámenes, en las primeras tareas. ¿Qué es la sintaxis y qué es la semántica? La sintaxis es cómo se escribe y la semántica son las variantes que puede tener una palabra. Más o menos, ¿vale? La sintaxis efectivamente es cómo lo escribimos nosotros aquí, ¿vale? Y la semántica es el significado de esa escritura que nosotros estamos dando, ¿vale? Pero por eso te digo que era más o menos porque sí, es efectivamente la idea es lo que tú acabas de mencionar, que son los diferentes formas en las cuales podemos nosotros escribirlo, más que escribirlo, es la forma en cómo lo interpretamos. ¿Qué significa para nosotros, por ejemplo, la palabra def, ¿no? Def es la sintaxis. Def
el nombre de mi función, lo voy a poner así como n-f, que es el nombre de la función, los paréntesis y los dos puntos. Todo esto es parte de la sintaxis, es como debo de escribirlo. Pero ¿qué es la semántica? Ah, cuando veo esto, significa que yo estoy definiendo una nueva función que va a tener alguna ejecución. Esta sería la parte de su semántica, el significado que tiene lo que yo acabo de escribir, ¿vale? Entonces, cada lenguaje de programación va a cambiar en eso, en su sintaxis y por ende la semántica, es decir, qué significa para mí lo que yo estoy escribiendo. Pero mientras ustedes tengan la parte de las estructuras de control, va a ser muy sencillo el que ustedes lo implementen. Y ahora que estamos viendo la parte de la generación de interfaces gráficas, con mayor razón es importante que no olviden las estructuras de control. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar a nosotros las funciones o los commands que queremos o las interrupciones. Recuerdan que en algún momento también vimos una función que era try y except, que también son dos elementos que nos permiten ahí tratar de evitar los tipos de error que nos aparecen al momento de hacer ejecuciones. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, dudas? ¿Ya les empieza a agradar un poquito más la parte de la programación? Con todo lo que hemos aprendido hasta ahora, ya pueden generar ustedes su propia aplicación desde Python, que esa es la idea. Es muy interesante. Ok, muy bien. Qué bueno, Pedro, que les esté agradando, que les esté gustando. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda, comentario? No, profe. Bueno, Ok, muy bien. ¿Los demás? No, profe. Ok, muy bien. ¿Vale? Ok. Entonces, hasta este momento, nosotros hemos visto ya algunas opciones, ¿no? Botones, hemos visto también etiquetas, hemos visto cuadros de texto y hemos visto ahorita cuadros también de mensaje, ¿ok? Vamos a dejar nuestra sesión hasta aquí, pero van a tener una pequeña tarea de investigación. ¿Cuál va a ser esta tarea? ¿Ok? La tarea que ustedes van a tener es cómo yo a partir de la GUI que he generado puedo abrir o mandar llamar otra ventana que también yo haya generado, ¿vale? ¿Cómo podemos llamar otra GUI o otra ventana creada también en Python desde una ventana principal? ¿Queda claro lo que se tiene que investigar, lo que tienen que hacer? ¿no puedo volver a repetir, profe? Claro que sí, con mucho gusto. Imaginen, por ejemplo, en este caso, que nosotros tenemos esta ventana, ¿no? Voy a ejecutarlo, ¿vale? La que teníamos acá arriba, que es un poco más sencilla, ¿vale? Y nosotros tenemos ahí un botón y esta ventana nos ejecuta la parte de habilitar el mensaje, ¿no? Pero imaginen que en este caso lo que nosotros queremos es que nos despliegue otra ventana, pero que no sea una ventana de mensajes, sino una ventana que también nosotros hayamos creado dentro de Python, es decir, que ustedes hayan configurado esta otra ventana, ¿vale? Ah, o sea que cuando apretemos el botón, abra otra ventana. Exactamente, pero que esa ventana también la hayan creado desde Python, no que sea un cuadro de mensaje. Imaginen, a lo mejor lo voy a hacer sobre esta ventana. Imaginen que ustedes tienen aquí una ventana principal y les va a aparecer, no sé, 3 o 4 botones en donde uno les diga, por ejemplo, calculadora. El segundo, a lo mejor, no sé, les dice juego. Y el tercero, a lo mejor, les dice aquí procesamiento de imagen, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero que hagan? Que digamos, es prácticamente un menú, ¿no?
dentro de mi ventana. ¿Para qué? Para que cuando yo presione aquí mi botón, ¿vale? Si yo presiono el botón que dice calculadora, bueno, me abrió ahora mi otra ventana o mi otra GUI que yo creé, que es para la calculadora, ¿ok? Aquí tenemos nuestras opciones, quizá, ¿vale? Para poder trabajar con ella. Si yo seleccioné la parte de juego, bueno, que me abra entonces una ventanita que es precisamente algún juego que estuvo desarrollado. O a lo mejor si yo presioné la parte de procesamiento de imagen, que me abra esa ventana que se dedica al procesamiento de imagen, ¿vale? Claro que en este caso no vamos a hacer estas ventanas, ¿no? Del juego y del procesamiento de imagen. Ustedes ya tienen por ahí, por ejemplo, una GUI que es la barra de proceso, ¿vale? Y tienen por ahí o están realizando la parte de la calculadora. Pueden probar a lo mejor solo con esos dos. Lo importante es primero cómo mando llamar otra ventana. Esa es la investigación que ustedes tienen que realizar. ¿Queda claro? Sería como abrir una interfaz con otra interfaz. Exactamente. ¿Cómo Sería abro con un- una interfaz? Desde mi interfaz. Ok. Sería como con un if, ¿no? Pudiese ser, no lo sé. Sale pues. Pudiese ser a lo mejor con otra ventana en realidad. ¿Vale? A lo mejor yo mando llamar ahí, coloco dentro de mis ventanas, genero otra ventana o genero una función y esa función le digo que me abra otra ventana. No, solo sería como colocar todos los códigos que hemos hecho por ventana dentro de una función de otro código similar, ¿no? Algo así básicamente es lo que tienen que realizar o lo que tienen que investigar. Claro que necesita una cierta sintaxis, que es lo que yo quiero que ustedes investiguen. ¿Vale? Gracias, El profe. de cómo cambiar a una nueva ventana, por ejemplo, ¿no? Básicamente eso es lo que ustedes van a hacer. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Oh, claro, profe, gracias. Perfecto, muy bien. ¿Vale? Y la intención que hagan eso es para que se les facilite la parte de la realización del proyecto final de la materia. Entonces, si ya no hay preguntas o dudas, chicos, respecto a la tarea y respecto a esta parte de los cuadros de mensaje, ¿vale? Por mi parte sería todo el día de hoy, ¿vale? Ya Profe, que es viernes. ¿me puedo quedar para preguntarle algo? Claro que sí, Braulio, sin ningún problema. Quienes ya no tengan preguntas o dudas, chicos, disfruten lo que resta de este viernes. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes. Profe, igualmente buen fin. Hasta luego, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta Profe, luego, ¿de la tarea cuídense. es el código o solo es la investigación? En este caso, pues es mejor que suban un código, ¿no? Nada más, para que sea un ejemplo. Bien.